Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico aquí en Ecuador TV. El día de hoy en este primer bloque tendremos a Hermel Flores, expresidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, con quien vamos a analizar y conversar sobre esta propuesta del gobierno nacional que tiene que ver con incentivar el sector de la construcción a través de la construcción de viviendas de carácter social para dinamizar la economía, generar empleo y evidentemente también cubrir el déficit habitacional en el país. Hermel, muy buenos días, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y a propósito, me imagino que ya más desestresado porque ahora de presidente pasa a expresidente de la Cámara de Industria de la Construcción. Así es, sí, voy a dedicar mi tiempo a mi actividad profesional, que es la que siempre he realizado. Pero un placer también haber servido a una organización muy importante del país. Bueno, entremos en materia, Hermel. La propuesta del gobierno, ¿cómo lo ve el sector de la construcción? ¿Qué tanto es una propuesta verbalizada y qué tanto puede ser una factibilidad real a efectos de cubrir el déficit habitacional y esta generación de empleo y dinamización de la economía? Es una medida muy importante porque el sector de la construcción es quizás el mayor dinamizador de la economía en general por el gran engranaje que tiene con el resto de sectores productivos. Y efectivamente eso es lo que ha pensado el presidente de la República, impulsar a través de la vivienda a este sector para contrarrestar, si se quiere, de alguna manera todo lo que deviene de la baja de los precios del petróleo. El déficit de vivienda que hay en el país es algo muy importante porque en los primeros tres quintiles y los sectores de menores ingresos, el déficit es bastante grande, tanto desde el punto de vista cualitativo, es decir, viviendas que requieren mejoramiento, y el cuantitativo, que es las nuevas viviendas que se requieren. Hablemos entonces de estos tres quintiles que son los sectores que requieren mayor protección en ese sentido. Es decir, a ver, el déficit habitacional en esos tres quintiles, ¿a cuánto asciende y cómo estaría distribuido en la territorialidad del país? El déficit cualitativo en estos tres primeros quintiles está alrededor de 850,000 unidades de vivienda que requieren ser mejoradas, mejorados sus servicios, y el otro, que serían las nuevas unidades de vivienda, está alrededor de 550,000 unidades, tomando como base un estudio que se hizo hace 3 años. Es decir, esto debe haber incrementado en algunos casos. No es la cifra actualizada porque no hay un estudio a la fecha que se tenga. Tiene que haber ido incrementándose porque la población en mayoría de edad va creciendo y porque el deterioro de la vivienda en esos sectores también crece producto de la falta de liquidez de estas familias. Ahora, el tema es, ¿este proyecto del gobierno apunta a esos tres quintiles o apunta en general? Es a estos tres primeros quintiles. ¿Por qué? Porque la fijación del límite del costo de las unidades de vivienda para que sean sujetos de estos incentivos está hasta $70,000. A $70,000 hacia abajo, ¿no es cierto? De los 40 a $70,000 es lo que le denominan este proyecto, que sería de los de interés social hasta 40,000, y el resto preferencial que le denominan el proyecto, ¿no es cierto? Y para esto las tasas de interés, que es uno de los incentivos importantes para el sector financiero privado, la tasa sería del 4.99%, y para el BIES del 6%. Entonces, esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque va a permitir que más familias tengan acceso al crédito. ¿Por qué? Porque el costo va a ser menor que en las condiciones que se tenía anteriormente. Pero si bien el costo va a ser menor, ¿el plazo no está estrecho, 5 años? No. El plazo para el crédito hipotecario para el sector financiero privado va a ser de 20 y del BIES sigue siendo hasta 25. Sí, el plazo es algo muy importante porque en 5 años sería muy difícil para estos segmentos económicos poder acceder a un crédito, por lo que serían altas las mensualidades que deben pagar. Es decir, entonces estamos hablando, y lo que está proponiendo el gobierno nacional, si bien allá apunta 850,000 para mejoría y 550,000 en términos cuantitativos de nuevas viviendas, lo que está proponiendo el gobierno nacional a través del crédito de la Corporación Financiera Nacional, que financia a promotores, y luego el crédito hipotecario, etcétera, etcétera, ¿cuántas viviendas podrían cubrir de esas 550,000 nuevas y de esas 850,000 que requieren mejoría? Va a depender bastante primero, que se resuelvan dos problemas fundamentales que existen. El uno es que hay una
demasiada y una exagerada especulación en el costo de la tierra. Terrenos con servicios que antes costaban $50 el metro cuadrado, $80 el metro cuadrado, esos se subieron hasta 10 o más veces. Entonces, eso ha hecho de que varios promotores más bien se alejen de estos segmentos de vivienda popular para ofrecer la vivienda para sectores medios y altos desde el punto de vista económico. Ese es un problema. Y el otro es que los trámites municipales en algunos municipios demandan mucho tiempo. Entonces, para esto, ¿qué debería hacerse? Mi criterio personal es de que debería promulgarse una ley especial para este proyecto del gobierno, un proyecto de vivienda especial. Es decir, que los municipios se vean obligados a, en tiempos límites, aprobar estos proyectos, porque caso contrario van a demorarse como hasta ahora 6 meses, un año pero o eso más. En términos de tramitología, Hermel, pero sí. en términos de especulación de tierra, del suelo, que no es de ahora, viene de hace mucho tiempo, es tremendamente importante. ¿Cómo neutralizar esa especulación a través de alguna política pública o legislaciones particulares? Tiene que ser una política pública, como lo están haciendo otros países. En Colombia, por ejemplo, tienen ellos los municipios tienen la creación de lo que se denomina el banco de tierras. Es decir, el municipio adquiere terrenos en los cuales pueda construirse vivienda, ¿no es cierto? Y aquí estamos hablando de que deben generarse grandes planes de vivienda para que surta efecto el criterio y la idea que tiene el gobierno nacional. Pero para eso se requiere una articulación gobierno central-municipio. Una coordinación adecuada entre el gobierno nacional a través del MIDUBI y los gobiernos seccionales, los municipios. Te replanteo la pregunta. Si hay especulación de tierra, entonces, ¿los municipios actualmente tienen tierras como para incorporarla a este proyecto y el gobierno central tiene tierras para incorporarla a estos proyectos? La mayoría de gobiernos seccionales tienen tierras disponibles. Lo que habría que hacer es, si se quiere, en algunos sectores en los cuales es posible que los mismos municipios adquieran por su cuenta los terrenos aledaños en los cuales ellos tienen su propiedad, sería mejor, porque para aprovechar la economía de escala hay que desarrollar lo que se denominan los megaproyectos, es decir, grandes proyectos de vivienda. ¿Por qué? Para que estos incluso sean parte de la planificación que tienen los mismos municipios. Economía de escala que abarata estructura. Abarata la estructura, y ahí se tendría, no solo estos planes de vivienda no solo incorporan la construcción de casas o departamentos, sino que también van incluidos, a más de los servicios básicos de energía, de agua potable, de alcantarillado, telefónicos, etcétera, servicios de salud, servicios educativos, y buscar el mecanismo de generar también actividad económica en esos proyectos. A tu criterio, si esto no se da, de lo que estamos hablando, de incorporar a los municipios, de que los municipios incorporen estas tierras y que generen esta economía, esta suerte de economía de escala, ¿los promotores no se verían interesados si es que eso no se da? Pocos, yo diría que casi los mismos van a seguir haciendo la actividad y no se va a motivar que otros actores intervengan, porque lo importante es que haya también competencia y que salgan más promotores, más constructores que se dediquen a esta actividad. Entonces ahí hay algo muy importante ahí, que los municipios van a jugar un rol muy importante porque ellos van a ser la base de todo este proyecto. Ahora, se ha especulado mucho que el tema de las salvaguardias ha afectado al sector de la construcción y que eso también encarece los precios de las viviendas. Para estos sectores económicos la incidencia es mínima. ¿Por qué? Porque la mayoría de materiales tenemos en el mercado local. El de las conversaciones que yo he tenido directamente con los productores de cemento, con los productores de acero, que son los dos principales materiales que se utilizan en la construcción, no se ve al corto plazo que haya incremento de precios. Lo mismo en los acabados, en porcelanatos, en acabados para pisos, etcétera, que se producen localmente, no va a haber ese incremento. Ahora, y la capacidad de ellos es suficiente, y incluso muchos de ellos ya ampliaron su capacidad para abastecer
abastecer el mercado local. En tan poco tiempo de una entrevista, Hermel, tengo que correr y tratar de abarcar la mayor, los elementos que se puedan para que los amigos televidentes puedan sacar conclusiones de estos análisis. Hablábamos del déficit. El tema es cómo hacer que esa propuesta del gobierno no se centre en Quito y en Guayaquil y que realmente vaya a cubrir la territorialidad del Ecuador de acuerdo a los pesos específicos de los déficits habitacionales que puedan existir en el país. Es la coordinación con los organismos seccionales, pienso, y la actividad y el rol muy importante, la capacidad reguladora que tiene el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda para en un trabajo conjunto cubrir los déficits que existen en cada una de las ciudades, porque hay ciudades que han crecido bastante y la actividad constructora también se ve bastante desarrollada, como es, por ejemplo, las ciudades de Manta, Santo Domingo de los Colorados, Machala, etcétera, que requieren una acción importantísima, sobre todo para limitar la construcción informal de la vivienda. Bueno, evidentemente, si te pregunto dónde existe el mayor déficit, seguramente se va a presentar donde existe mayor población. En Guayaquil, luego Quito. Es decir, pero seguimos entonces, si es que existe esa concentración, va a existir la orientación a satisfacer Guayaquil y Quito fundamentalmente. Claro, aunque la población definitivamente a dónde es lo que va, a donde tiene trabajo. Ese es el problema. Es decir, ¿dónde se generan los polos de generación de fuentes de trabajo? Que ahí va a estar la gente. La gente teniendo trabajo tiene todo. Yo sigo insistiendo, no te voy a tocar este tema ahora, es producto de otro programa, que el desarrollo regional y territorial son claves para generar esas oportunidades de trabajo y desconcentrar estos polos de desarrollo en Guayaquil y Quito. Pero ya una última pregunta, Hermel, no sin antes agradecerte por la gentileza de haber aceptado esta invitación. Como generación de empleo, ¿cuál es la generación de empleo pleno que puede derivarse de estos proyectos? De estos proyectos, lo que se ha venido dando el año pasado, se generaron en todo el sector de la construcción, no solo la parte inmobiliaria, alrededor de 530,000 fuentes de trabajo, y hay que considerar el impacto que tienen el resto de sectores productivos. Se generó, por lo que hizo la construcción el año pasado, más de 1,5 millones de fuentes de trabajo. Con este proyecto de viviendas estarán generando al menos unas 30,000 a 40,000 plazas de trabajo directas al año. Todo va a depender de la dinámica, a lo anterior, a lo que se ha venido haciendo. Hermel Flores, muchas gracias. Gracias. Hemos estado con el expresidente de la Cámara de la Industria de Construcción, Hermel Flores, con quien hemos hablado sobre